Muy bien, hermano. Vamos a analizar el capítulo 108 del libro de Jesús. Y vamos a ver, en esta ocasión va a ser un poquito diferente, ¿no? Lo vamos a hacer en forma de discurso, ¿no? Sin comentario, ¿no? Así que vamos a ver cómo tratan de entrampar a Jesús, pero no lo logran. En primer lugar, ¿quiénes querían entrampar a Jesús? Bueno, el primer párrafo dice que fueron los líderes religiosos. ¿Por qué querían entrampar a Jesús? Porque estaban muy enojados con Jesús, porque acababa de ponerles varios ejemplos que desenmascaraban lo malo que eran. Ahora, los fariseos se ponen de acuerdo para entramparlo y querían que Jesús dijera algo para que poder llevarlo ante el gobernador romano. ¿Hasta qué punto llegaron? Bueno, hasta el punto de pagar a algunos de sus discípulos, de ellos, para que vayan y pongan a prueba a Jesús. Por ejemplo, ahí en Lucas capítulo 6, versículo 7, dice así: los escribas y los fariseos no le quitaban los ojos de encima a Jesús. Y esto lo podemos comparar, hermano, quizás a una cámara. Cuando uno pone una cámara para controlar a las personas, donde va la persona, las cámaras se mueven así, ¿no? Las siguen constantemente. Bueno, estos fariseos y escribas eran como esas cámaras. Dice que no le quitaban los ojos de encima a Jesús para ver si curaba en sábado y así poder encontrar un motivo para acusarlo. Ahora, ¿qué le dijeron ellos? ¿Cuál fue esta situación que le plantearon? Si ustedes me acompañan ahí en Lucas, capítulo 20, versículos 21 y 22, nos muestra claramente cómo ellos se dirigieron a Jesús, ¿no? Y cuál fue la pregunta que le hicieron. Ahí dice, estos les preguntaron: Maestro, sabemos que hablas y enseñas correctamente y no muestras parcialidad, sino que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Está permitido que le paguemos tributo a César o no? Jesús, en primer lugar, no se deja impresionar por estos halagos que mencionaba el versículo 21, ¿no? Porque sabe que en el fondo son unos hipócritas y actúan con malicia. Ahora, ¿qué hubiese pasado si Jesús le hubiese dicho que no tenían que pagar el impuesto? Y era posible que se lo acusara de sedición, de alguien que se ponía en contra del gobierno de Roma. Pero si Jesús le hubiese dicho que tenían que pagarlo, ¿qué hubiese pasado? La gente, que estaba harta de vivir bajo el dominio romano, seguramente podía malinterpretarlo y volverse contra él. Ahora, ¿cómo habrá respondido Jesús a esta primera trampa que le presentaron? Jesús le dijo que le trajeran una moneda del impuesto. Y enseguida le trajeron un denario. Entonces pregunta Jesús: ¿de quién es esta imagen y el nombre de quién está escrito? De César, le responden. Y enseguida él les dice, o le da la respuesta que ellos no esperaban: paguen a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿cómo quedaron aquellos hombres? Dicen que quedaron asombrados con la sabia respuesta que le dio Jesús. Como no saben qué contestar, se van.
Pero el día no termina ahí. Ellos siguen con la idea de poder entramparlo a Jesús. Así que después de que estos fariseos se fueron, se le acerca a otro grupo de religiosos, ¿no? Como son los saduceos. Ellos dicen que no hay resurrección y también le plantean una situación a Jesús. Esta la podemos hallar en Mateo 22, versículos 24 al 28. Ahí dice así: Maestro, Moisés dijo, si un hombre muere sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda para darle descendencia al hermano que murió. Pues resulta que hubo entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó, pero luego se murió, y como no había tenido descendencia, la viuda quedó para su hijo, su hermano. Lo mismo pasó con el segundo, con el tercero, hasta llegar al séptimo. Y después de todos ellos, se murió la mujer. Dinos, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa? Porque todos estuvieron casados con ella. Ahora, Jesús sabe que los saduceos aceptan los escritos de Moisés, ¿no? Es por eso que hace referencia a ello y responde, ¿no? ¿Acaso no es esta la razón por la que están equivocados? Que no conocen ni la Escritura ni el poder de Dios. Porque cuando se levantan de entre los muertos, los hombres no se casan ni las mujeres son entregadas en matrimonio, sino que son como los ángeles en el cielo. Pero en cuanto a los que mueren, sean resucitados, ¿no leyeron en el libro de Moisés, en el relato de la zarza, que Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. ¿Cómo se habrán sentido estas personas al ver la respuesta de Jesús, ¿no? Muchas personas que estaban en esa ocasión quedaron impactadas por la forma de enseñar de Jesús, ¿no? Pero también Jesús ha dejado sin palabra tanto a los fariseos como a los saduceos. De modo que ahora se juntan un grupo de cada miembro, se juntan para seguir poniéndolo a prueba a Jesús, ¿no? Y ahora entra en juego también una pregunta que le hace un escriba. La pregunta que le hace este escriba la hallamos en Mateo 22:36. Ahí dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ahora Jesús le responde, no le dice que hay un solo mandamiento, ¿no? Sino Jesús le dijo que hay 2. Y el primero es amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este, amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos 2. ¿Cómo se habrá sentido este escriba al ver la respuesta de Jesús, ¿no? Esta persona se quedó maravillada por la forma que le respondió Jesús. Y le dijo, Maestro, de acuerdo con la verdad, respondiste bien. Él es uno solo y no hay otro aparte de él. Y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo,
vale mucho más que todas las ofrendas quemadas y sacrificios. ¿Qué habrá visto Jesús en este escriba? ¿Habrá sido igual que los otros dos casos que intentaban hacerlo caer a Jesús? No. Jesús, al ver que ha respondido con inteligencia, le dijo que no estaba lejos del reino de Dios. Ahora, ¿cómo se habrá sentido Jesús en estas ocasiones? ¿Cuántas horas llevaba predicando? ¿Verdad que muchísimas? Eran 3 días completos que Jesús llevaba en el templo enseñando a las personas. Por ejemplo, el 9, el 10 y el 11 de Nisan. ¿Y cómo habrá sido su predicación? Bueno, dice que algunas personas habían disfrutado de escucharlo, como el escriba y las personas que rodeaban a Jesús. Pero otras no, como eran los líderes religiosos, los saduceos y fariseos. Pero en esta ocasión ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Ahora, ¿qué podemos aprender, hermano, de la ilustración que mencionamos o que se ve ahí al comienzo del capítulo, ¿no? ¿Cómo podemos copiar a veces el ejemplo de Jesús? Y aunque Jesús se lo ve solo ahí, podemos ver la actitud, una actitud seria, ahí tranquilo, enseñando con ejemplos, con ilustración, y sabiendo que contaba también con el apoyo y la guía de Jehová. ¿Qué podemos aprender de este relato? Por lo menos 2 puntos importantes, hermano. El primero es que Jesús se tomó el tiempo para responder. Usó ejemplos para que entendiera la gente de su tiempo. Y nosotros podemos hacer lo mismo, hermano. Cuando quizás se nos pregunte en el territorio alguna pregunta que quizás sea difícil de contestar, tenemos que tomarnos el tiempo para poder llegar al corazón de las personas con la respuesta que le vamos a dar. No digamos algo que quizás nos haga tropezar o nos haga mentir. Tenemos que pensar bien en lo que vamos a decir y poder usar ejemplos como usó Jesús, comparaciones, para poder hacer que la verdad llegue al corazón de las personas, ¿no? Y no nos olvidemos de siempre reafirmar lo que decimos con la Biblia, hermano. Sabemos que la palabra de Dios y es nuestro apoyo para todo lo que decimos. El segundo punto que vamos a tener en cuenta es que Jesús conocía a la gente de aquel entonces, de aquellos tiempos. Ahora, la pregunta es, hermano, ¿conocemos la gente del territorio? ¿Conocemos a la gente a la que le predicamos? ¿Cuántas veces hemos hablado con la misma persona? ¿La hemos escuchado? ¿Hemos sabido aquellas cosas que le preocupan? Bueno, el que nosotros prestemos atención a las personas del territorio, a nuestros estudiantes, eso va a hacer que uno entienda y sepa cuáles son aquellas cosas por las que creen las personas. Por ejemplo, Jesús cuando habló con los fariseos, Jesús sabía que los saduceos no aceptaban, que aceptaban los escritos de Moisés. ¿Por qué lo sabía? Y porque los conocía. Sabían cuál era sus creencias. Lo mismo va a pasar con nosotros, hermano. Si nosotros, cada vez que predicamos el territorio y prestamos atención a las personas, vamos a saber cuál es su punto de vista en cuanto a las creencias que ellos creen. Y esto nos va a hacer que nosotros
estemos mejor preparados para cuando volvamos a hablar con ellas. Y cuando nos hagan preguntas, que podamos estar mejor preparados para darle una respuesta basada en la Biblia. Así que tenemos varios puntos, hermanos, para seguir viendo cómo la enseñanza de Jesús marcó y hizo que muchas personas se sintieran cómodas y entendieran lo que Él les explicaba. Si nosotros copiamos el ejemplo de Jesús, al prepararnos bien, al usar ejemplos y conocer a la gente del territorio, eso va a hacer que lleguemos al corazón de las personas y tengamos el mismo efecto que tuvo Jesús. Muy bien, hermano. Ahora con la siguiente parte, con la parte final, lo vamos a dejar al hermano Daniel Aliata. Muchísimas gracias.